Doy una fraternal bienvenida a todos. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro querido hermano Carlo Tax, que es miembro de la logia Tonantzin de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, México. Bienvenido, querido Carlo. El tema que hoy nos presentas es muy interesante porque la estrella de seis o las estrellas de 6 y 5 puntas, que son un símbolo muy importante en las tradiciones religiosas y esotéricas, por supuesto. Así que, sin más, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos atentos a escuchar tu exposición. Muchas gracias, Carlos. A ustedes muy amables, gracias por la invitación de nuevo. Y como tú decías en el tema de hoy, es parte de nuestra responsabilidad como estudiantes de, mm, de ocultismo, poder compartir un poco de lo que vamos aprendiendo, tal vez no dando por sentado nuestros conocimientos, sino más bien impulsándolos a ustedes para que sigan buscando y sigan encontrando en sus propios caminos la interpretación adecuada. Eh, pues me tocó un tema muy como enseguidilla los temas que he estado dando, porque todo tiene que ver con el desarrollo del ser humano, solo que esta vez con iconos o con imágenes, por así decirlo. Este artículo fue escrito en respuesta a un artículo que había escrito un señor llamado Krishna Shankar Lai Shankar, y el artículo que él escribió se llamaba igualmente que las estrellas de 6, 5 y 5 puntas. Pero él aludía a la sociedad teosófica, especialmente a HPV y por supuesto a las enseñanzas de los Mahatmas, en el sentido que decía que toda idea de ascenso y descenso del alma, de la mónada, de la evolución, y toda imagen de cómo es arriba es abajo, transportada al sublime concepto del cosmos. Él era vedantino, entonces él pues respetaba, por supuesto, pero él criticó de esta manera. Todos esos conceptos apoyados al cosmos iba a ser una idea repulsiva. Eso era a sus palabras, ¿no? Aludiendo directamente al Theosophist, que en ese momento se estaba publicando todas las ideas esotéricas de HPV y de los Mahatmas. Entonces, la enseñanza teosófica casi que estaba siendo atacada por todos lados, ¿no? Entonces, dando esto, HPV le responde muy certeramente de que su explicación tan explícita y puránica, como ella le llama, respecto de los signos de Vishnu son muy amplias. Él en el artículo, después de desplayarse en lo que la Sociedad Teosófica o HPV estaba diciendo sobre los símbolos, él habló de los símbolos de Vishnu, ¿no? Entonces le dice que lo que él está aludiendo a la interpretación de la Sociedad Teosófica es equivaler a que cualquier símbolo o una imagen concreta no podría ser utilizada para representar una imagen abstracta. Y si no se puede hacer de esa manera, o si por lo menos la sociedad teosófica no podría hacer eso de esa manera, entonces ninguno podría. Realmente ninguna imagen concreta podría llegar a simbolizar, porque no está representando físicamente, ni mucho menos se le está rindiendo culto, pero como una representación gráfica de una idea abstracta sí se puede validar. Y él lo decía que no. Entonces, si no se puede, ninguno podría ni debería de utilizar signos o símbolos, especialmente los de Vishnu, tampoco hablando de la esotería hindú, tampoco con los cristianos, tampoco la cruz y mucho menos ninguna otra imagen o santiguarse ante la iglesia o algunas otras ritos que tienen
Las religiones tampoco podrían hacer. Entonces estaba realmente atacando directamente a esta idea de las representaciones concretas de ideas abstractas. Y pues ella le responde al estilo Shakespeare. Desde el inicio le da la conclusión de lo que significan las estrellas. Y en este caso, pues obvio, es el microcosmos y el macrocosmos. Ya muchos ocultistas en ese momento, por ejemplo, Eliphas Levi, Conrad y Rosacruces como el Hagreich Hermings, habían estudiado y desarrollado unos estudios bastante amplios respecto a cada uno de estos símbolos. Recordemos que Eliphas Levi en su libro de magia había inventado, entre paréntesis, el símbolo de la estrella de cinco picos con muchos otros ornamentos alrededor como una especie de talismán para protección. Obviamente, cuando uno logra entender todo el significado tanto de las estrellas, tanto de cualquier cosa a lo que uno le ponga esa intención, se vuelve un talismán porque representa para uno la energía que uno le está otorgando y que uno conoce que existe. Entonces, definitivamente se vuelve un talismán, ¿no? Sin embargo, no me voy a citar a muchos de estos autores, porque si bien ella los cita constantemente en el artículo, yo creo que los está citando para hacer contacto con las personas que estaban leyendo en ese momento a estos autores, puesto que eran autores de boga, digámoslo así, estaban de moda. Entonces, esas interpretaciones de ellos, dice, estaban correctamente expuestas. Sin embargo, hay muchos puntos de estos autores que ella no comparte y que está completamente en desacuerdo. Por ejemplo, con este Eliphas Levi, el cómo ejemplifica el inicio del universo de forma fálica o falicista, haciendo un falicismo, como ella le dice, a toda la idea de la concepción del universo. Es menos sexual de lo que aparenta, aunque tiene mucho que ver, pero los dogmas occidentales lo ponen en un extremo extravagante. Esta obra en la que les menciono de Jermings fue como del año 1870 y su obra se llama Los Rosacruces y en ella hizo popular este símbolo que estamos viendo del hombre con la estrella de cinco puntas eh, y representando prácticamente al ser humano. Entonces, en las pláticas, haciendo alusión a lo que habíamos hablado previamente respecto de los rostros de Jehová, aquí tenemos el inicio de la manifestación. Y en esa vimos los símbolos del inicio del universo. Hicimos mención de el círculo como la primera representación de la naturaleza creadora pasiva y femenina. Este círculo es el pensamiento y el diámetro es la palabra y su unión es la vida. Eso lo dice la Sloka 17 del tomo 3. Ahora, esta manifestación es inmaculada y divina porque es infinita y representa el absoluto sobre algo que lo abarca aún todo. Y ese todo es la unidad. Ahora, el principio espiritual aparece y se vuelve oculto otra vez. Y es el logos, el primer logos, la primera manifestación, el desenvolvimiento de lo inmaterial, de lo inmanifestado. Este punto principal es el punto espiritual de la divinidad inmanifestada, o sea, ese primer logos inmanifestado. Hasta aquí parecería que vamos bien, pero este principio desaparece y se vuelve a consumir en el mismo por la misma vibración, transformándose en el diámetro. Y ese diámetro del círculo
esconde este principio espiritual que fecunda todo, y ese es el principio que está oculto. Sin embargo, los pitagóricos lograron entender este punto como el inicio de toda la manifestación, es decir, el uno. A este le llamaron uno. Hasta aquí todo bien, porque empezó el uno como una medida, pero los pitagóricos estaban buscando algo más allá, estaban buscando la medida sagrada, la proporción áurea, el pi. Entonces, partiendo de esta idea de la unidad de la línea, careciendo de anchura y de profundidad, solo longitud. Aquí el diámetro se quedaba corto para una idea pitagórica, entonces ellos querían sumarle algo más, que es otra unidad, porque este es el uno, ¿no? Entonces va a aparecer que los pitagóricos le añaden una línea más, una unidad más, y esta unidad, pero incrustada dentro de la manifestación espiritual, circunscripta dentro de un absoluto, dentro de un todo conceptual, o sea, la manifestación intelectual de la mente divina sí tendría forma, y es esta cruz, puesto que la línea no puede estar a la par por la misma circunferencia, digámoslo así de esa manera, ¿no? Entonces, la segunda línea aparecería y se volvería una cruz. El diámetro ahora se divide en cuatro y se toma de distintas formas, ¿no? Entonces, la primera manifestación que habíamos encontrado como la línea del círculo, ahora se vuelven dos, pero los pitagóricos no entienden todavía, no, que, no es que no entiendan, es que le quitan el círculo para que tengan un poquito de más sentido, pero al desaparecer el círculo, aquí lo que vemos es algo fálico. Entonces, de ahí vienen las ideas de Elifaz Levi, del universo falicista y todo esto. Sin embargo, HPV dice que dentro, si no está circunscripta la cruz o las dos unidades dentro de una idea absoluta espiritual, esas no podrían mantener una cruz. Entonces, los ocultistas cambian y tratan de manifestar esta cruz en la única forma que puede mantener sin el círculo, y es representando el punto abstracto del círculo como una aureola arriba, entonces volviéndolo la cruz ansata o el Tao. Para los ocultistas, este es parte del infinito, ¿no? Es la representación geométrica de lo que podría ser una cruz egipcia, una cruz mundana y el infinito dentro de una manifestación fálica o física. Sin embargo, los pitagóricos no van por ahí. Ellos quitan todo esto y tratan de verlo de una manera más geométrica. Y esta segunda línea que ellos adaptan, esta segunda unidad que le suman, no tiene mucho sentido, porque no se pueden hacer formas con con este número 2, este 2 romano, que si bien podría significar una cantidad, no representa ninguna figura geométrica. Y entonces los pitagóricos no consideran sagrado la dúada. Y esto es poderoso, porque si la dúada no tiene espíritu, no tiene significación eh, sagrada, la dúada, el dos. Por ende, los pitagóricos añaden una tercera unidad. Esta tercera unidad sí podría ayudarnos a generar una figura poligonal. Y esta figura poligonal, dicen los pitagóricos, sí podría simbolizar lo que están buscando. Y ellos buscaban la unidad en la multiplicidad. Y es lo que vamos a ir viendo a través de todo el desarrollo de todas las imágenes que pueden representarse de cualquier forma. Es la unidad en la multiplicidad. Y esta figura sí representa esa multiplicidad en la unidad, la figura del triángulo. Hay que tener en cuenta entonces la unidad. Eso es básico.
y solo vamos a recordarnos de Isis sin velo, en donde dice, la doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo, el brahmanismo y aún la cábala, que la esencia una, infinita y desconocida existe en toda eternidad y que es ya pasiva o ya activa en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. Y en el comentario a la segunda estancia, en la esloca 4 encontramos en alguna parte de las hojas de la doctrina que dice HPB, las raíces, el tronco y sus muchas ramas son tres clases de objetos distintos y sin embargo constituyen un árbol o el mismo objeto. Entonces, se tiene que tener en cuenta como principio definitivamente la unidad de la vida. Eso es como parte inicial de nuestra creencia, ¿no? Que al desenvolverse esta unidad genera el uno manifestado en el 3 que da forma al primer triángulo. Es decir, la manifestación que se genera, autogenera, se contrae y deja tras de sí esos dos logos que se van formando espíritu-materia y juntos realizan la primera imagen del triángulo para podernos ejemplificar el universo conocido. Ese 3 entonces, como triángulo, refleja su forma densa. El espíritu empieza a ponerse densificado, se empieza a manifestar en la materia noumenal aún. Eh, Porque cuando se refleja, aparece el segundo triángulo que está aquí en el fondo. Ese segundo triángulo es la estrella de 6 puntas que luego se transforman, ya lo veremos en los sefirot, y en las energías de la naturaleza, que en conjunción forman lo que la Cábala conoce como Adán Kadmón, el hombre celeste, y por supuesto deviene al final de cuentas en la estrella de 5 puntas, que si bien es cierto, son dos símbolos, podría ser uno mismo dentro del otro que simbolizan a ninguno o a todo, porque todo es unidad. Entonces, lo mucho se contiene en dos símbolos, en otros símbolos, en muchos símbolos. Y este es el inicio de la manifestación del universo que se desdobla de uno a estos tres. Pero repito, bajo las fuerzas y los cambios de los fenómenos del universo subyace permanentemente la unidad. Los genuinos cabalistas, y HPV le llama genuinos cabalistas, que son los dogmáticos, los que estudian la cábala a conciencia, sin otra interpretación más allá de su propia cábala. Los genuinos cabalistas occidentales saben que el espíritu y la materia están simbolizados por estos triángulos, solo que para que ellos determinaran qué simboliza cada uno de ellos, les dan color. Entonces, los representan a través de los colores, y los colores pues son efectivamente el blanco y el negro. Ahora, los filósofos cabalistas y herméticos consideran que todo lo que existe en la naturaleza es trino, por lo que representan la multiplicidad trina por medio de la figura piramidal, el triángulo, y ya sea lo que los genuinos cabalistas consideran el triángulo como espíritu y el otro como materia, ellos saben que hay algo trino dentro del primer triángulo y algo trino dentro del segundo triángulo, no solo una, eh, una imagen, es decir, no solo la materia y no solo el espíritu, sino hay algo más. Entonces ellos determinan que están los rostros, los tres rostros cabalísticos, las tres luces de la cábala, las tres vidas del Ein Sof, que sería para Brahman o el sol central, depende de la filosofía que abordemos para interpretarlo. Pero lo que es claro es que el universo manifestado es el espíritu, el alma y el cuerpo, en sus tres emanaciones. Este triángulo equilato, entonces, cuyos tres lados son idénticos, simbolizan los principios fundamentales de todo el universo, que son eternos. Coexisten según la ley natural del equilibrio perfecto. Todo está equilibrado, todo funciona en trío, en trino. Los cabalistas caldeos
inspirados en la cábala judía, no tuvieron antropoformismo al hablar del concepto de Dios, como parece en el Antiguo Testamento. Entonces, consideraban que dentro de esta manifestación trina podría representarse ese absoluto. Ahora, me gustaría hablarles, hacer al estilo muy HPD, una digresión respecto a los cabalistas caldeos, a los genuinos cabalistas y a la cábala judía, porque he escuchado que en muchos estudios, en muchos artículos, en toda la doctrina, se encuentra la cita hacia los cabalistas caldeos de HPB. Ella se refiere a ellos como los cabalistas caldeos. Y pareciera ser que hay una cábala caldea y una cábala judía, lo que no es así. No hay una cábala caldea ni hay una cábala judía en el momento en el que surge la cábala. Es más, los cabalistas judíos no se consideraban cabalistas porque estaban desarrollando en un inicio toda la filosofía, entonces no se llamaban cabalistas. Sin embargo, aquí los cabalistas caldeos nos referimos, se refiere HPB a los magos caldeos, los magos de Babilonia, que era una tribu semítica mesopotámica asimilada por Babilonia. Y por su fe y por sus ritos las vuelven a través de esa asimilación en la casta sacerdotal. Este señor Diodoro de Sicilia, que es un historiador alrededor de los 90 antes de Cristo, los describe como astrólogos, adivinadores y que adoraban a la naturaleza con magia elemental, asociándola con la matemática y el conocimiento del firmamento. Y los data del siglo VI a estos cabalistas caldeos que él le llama magos. En ese siglo VI, los judíos estaban también siendo asimilados por Babilonia. Entonces, de aquí que los judíos reciben toda la influencia de este misticismo en sus propias filosofías. Y esto según Gershon Scholem, que es un erudito moderno, falleció en 1982, historiador del judaísmo, es judío y es representante a nivel mundial, no tanto en el círculo judío, sino también en el círculo no judío. Es decir, todo el mundo lo considera como un especialista en la mística judía. Y la mística judía es la cábala, lo que hoy conocemos como cábala. Entonces, él mismo menciona que definitivamente estas influencias fueron recibidas por los judíos en su cautiverio en Babilonia. Esta influencia de la magia, ¿no? Pero previo a esta influencia no había magia ni astrología, era prohibida para judíos. Por eso ahorita alguna rama de los judíos pues no considera la cábala como un estudio muy primordial, puesto que implica ciertas partes de salirse de su canon. Y de estos matemáticos astrólogos tomaron las ciencias, las artes adivinatorias para aplicarlas al credo abrahámico judío, desembocando primero en el misticismo de la Merkabá y luego en la Cábala. Y podríamos decir que este judaísmo místico se basa en la interpretación de, de la Torá, de los 5 libros previos de la Biblia, y en los libros de los Sefer, que también creo que muchos hemos escuchado, el Sefer Yetzira, por ejemplo, Formación, el Sefer Bahair, El Resplandor, el Sefer Hulagim, que es la reencarnación, habla de reencarnación, y el más importante de todos, y el más extenso, casi 12 volúmenes solo de interpretación de la Torah, es el Zohar, que son los comentarios místicos de la Torah. Entonces, la Cábala tiene su nacimiento en el siglo XII, es bastante, podríamos decir, entre comillas, reciente, en comparación a los que llama HPV cabalistas caldeos, a los magos. Entonces, cuando escuchemos esto de cabalistas caldeos, no significa que estudiaban cábala, no significa que sea una cábala de Caldea, sino más bien se refiere a estos magos
que tuvieron influencia en muchas otras culturas, definitivamente. Estas raíces comunes se dan en tradiciones como la cábala, la alquimia, el hermetismo, Hermes Trismegisto, todo lo que es estudiado por los neoplatonistas y el gnosticismo, como vimos en el inicio, algunos de los libros de los gnósticos están basados en algunas figuras, específicamente también en las estrellas de 6 y 5, ¿no? Todo esto entra en contacto con lo divino, como una fuente de existencia entrando desde la conciencia de esto de antaño, de esto antiguo, que era los cabalistas caldeos. Porque si les decimos los magos caldeos, todo termina por parecer de juguete, pero no, no es un juguete, son cabalistas y son esotéricos y son estudiosos de la naturaleza y de los principios básicos que rigen al ser humano. Ahora, estábamos en que el Zohar explica y que dice, yo creo que teníamos la última frase en una de las diapositivas, era que el Zohar determina que el absoluto tiene y no tiene forma, que esos ancianos tienen y no tienen forma, que los rostros de la Ein Sof tienen y no tienen forma. Entonces, eso se explica en los comentarios del Zohar respecto al Pentateuco. Y ahí ejemplifican, por ejemplo, que el invisible asumió forma al poner el universo en existencia. Eso es panteísmo puro. Y esto de panteísmo, el panteísmo es la forma en que entendemos a Dios representado en la naturaleza, en las cosas, en los objetos, en el hombre, en los minerales y en todo naturaleza objetiva. Entonces, concebir a Dios en la naturaleza objetiva es la única forma en que se puede considerar el misticismo. Estos tres lados simbolizan para los ocultistas lo mismo que para los arios: el espíritu y la materia, y la naturaleza intermedia. El espíritu, la materia, ¿y qué hay en medio de ellos dos? Espacio, espacio. Y esto nos recuerda los aspectos del Sat, los aspectos del absoluto que menciona HPV en la doctrina, en el primer tomo. Y dice, ¿qué es lo que es y no es? Fue, es y será. Haya universo o no haya universo. Existan dioses o no existan dioses. Lo único que es el espacio. Y obviamente, su segundo atributo de este SAT es el movimiento, que simbolizamos nosotros como sonido y color. Eso es el movimiento al final de cuentas. Así también entonces se simbolizan las energías creadoras, conservadoras y destructoras, aquí en el triángulo. Ahora, en las instrucciones esotéricas, en un libro, en las instrucciones segunda de HPD hacia el círculo interno, ella menciona que los vórtices del triángulo le da relación a los colores también. Por ejemplo, la relación con el color violeta del triángulo, en la parte de arriba, el color violeta, como base astral de la naturaleza, es el cuerpo astral de la naturaleza. El punto B a la derecha como creatividad divina o mente universal y le da un color añil. Y el punto C a la izquierda es la síntesis de la naturaleza o el huevo de Brahma que contiene todo y todo lo anima. Creeríamos entonces que esta es la tríada que se va a reflejar en la materia. Y en la materia reflejada ya toman otros colores. Y ese es el color azul en el segundo triángulo, que determina lo que podría ser el cenit o vértice inferior. Sería rojo, una manifestación. El otro sería naranja,
que determina el impulso espiritual, y el otro sería el verde, pero el verde no se ejemplifica. Perdón, el amarillo que es el vértice de la espiritualidad pura, que es Budi, y el verde que se transforma en rojo porque está en contacto directo con los otros tres colores de arriba. Entonces sería el violeta, el verde, como una parte directa comunicándose con el rojo. Por eso el verde no está dentro de estos tres identificaciones. Pero esto se sale del tema del artículo. Lo que sí es importante es que dentro del artículo aparece la idea de las figuras geométricas, pero están en mala posición. Menciona el microcosmos con la estrella de 6 picos y el macrocosmos con la de 5, y es al revés. Me imagino que es la redacción o es mi versión impresa del libro el que tiene al revés los símbolos, pero yo creo que este artículo deja bien claro todo. Entonces, habíamos hablado de las luces, ¿no? De lo que significan para los cabalistas las luces que aparecen dentro del triángulo. Y aquí tenemos que la primera luz infunde vida inteligente y consciente en todo el universo, en correspondencia con la energía creadora. La segunda luz construye incesantemente formas con la materia cósmica preexistente dentro del círculo cósmico de la energía conservadora. Y la tercera luz produce en conjunto de materia densa que, según se aparte de la céntrica luz espiritual, pierde su brillantez, esta tercera base del círculo, y se convierte en tinieblas o en el mal, entre comillas, que conduce a la muerte. A la muerte porque todo lo manifestado perece, no porque sea maligno ni nada por el estilo. Por lo que es la energía destructora, manifestada en lo mudable y lo perecedero de las formas. Por eso es Brahma, Vishnu y Shiva. Serían entonces los tres rostros cabalísticos del anciano de los ancianos, que sin embargo tiene y no tiene rostro. Y este que no tiene rostro le llama Hershon el Atika Kadisha, es el Keter de Keter, es la santidad oculta, que es el secreto más profundo, perdón, de Keter. Estos tres puntos del triángulo significan también voluntad, sabiduría y actividad, poder, conocimiento y amor. Es la unión, lo que une al espacio y al tiempo. Voluntad, espacio y movimiento. Todo esto lo vemos ejemplificado en el espacio y el espíritu, perdón, el espíritu y la materia. El más anciano de los ancianos, cuya cabeza más alta de los tres, decía el Zohar, se desconoce su rostro, por eso es conocido e inconocido. El doble triángulo de los cabalistas aparece entonces como la representación del espejo de la materia densa inscrito en el círculo que forma el Ouroboros para darle la ejemplificación del universo, cíclico, constante e infinito. Pero vamos a quitar esto para volverlo el círculo que envuelve todo para que no nos quite la atención la serpiente. Según los cabalistas occidentales, entonces, el vértice superior del triángulo blanco se pierde en el cenit, el mundo de pura espiritualidad, mientras que el vértice inferior del triángulo negro se pierde en el nadir y simboliza la materia grosera. HPV le dice, entre comillas, grosera. Y al referirse a materia grosera, dice, esta es una prosaica expresión de los ocultistas medievales. Y a mí me encanta la palabra, se determina prosaica, es decir, vulgar o de una forma de humillar la carne. Y esto como una idea de que la materia en algún momento era de mal gusto, malvada, pecaminosa o cualquier otro apelativo que no se le podría dar a la materia, dice HPV, que no podría ser de esta manera. Por eso, entre comillas,
prosaica expresión de materia grosera, pero no es materia grosera, porque si todo es unidad, la materia también es divina, solo que está densificada y en proceso de espiritualización para volverse menos densa. Lo que sí es que el vórtice de aniquilación, o sea, el de abajo, el de las formas de la vida senciente, que es impermanente, se tiene que dispersar, morir, para poder retornar al triángulo blanco. Por eso es una fuerza destructora la que lo impulsa a elevarse hacia el triángulo puro o blanco. Y para las enseñanzas puránicas, el punto central o la sede de Brahma siempre aparece como la manifestación en el centro que está oculta dentro de todos los impulsos de la vida. Por supuesto, dejando atrás todo el devenir de la manifestación en la materia y el espíritu. El problema de esas enseñanzas puránicas es que desconocen la profundidad del significado ahora del punto cenit y de los otros puntos del triángulo, los otros dos que acompañan al cenit. Ellos ya no le ponen atención, más bien solo lo dejan en que es espíritu, materia y Brahma en el centro. Entonces, ¿qué simbolizarán esos otros dos vértices? Definitivamente, aquí tenemos alguna forma importante que se nos ha estado escapando a la hora de pensar en un vértice. Y según los cabalistas, simbolizan el espíritu caído en la generación. Esos son dos vértices del triángulo blanco es el espíritu, la mónada que está revestida de materia, pero que no está tocando la materia, no se transforma en materia porque no es materia, está revestida de materia. Por eso continúa en el triángulo blanco y simplemente necesita pues regresar a casa, dejar otra vez de densificarse. Y al contrario, los vértices negros, esos que están por arriba, significan todo lo contrario, dice HPV, y pues parafraseándola, podríamos decir que es la materia sublimada, al grado de llegar a ser espiritual, materia espiritual. Y esto es por pura evolución de las mónadas materiales, es decir, el camino de la perfección o espiritualización de la materia densa. La materia está en constante evolución también. Es la evolución de la mónada física, los átomos permanentes físicos, los átomos permanentes astrales, los átomos permanentes mentales que están en constante evolución. No es la mónada revestida de materia que tiene que evolucionar. La mónada no necesita evolucionar, ella es mónada divina y parte de esa absoluto, pero está revestido de material. La materia es la que tenemos que ir dejando atrás. La materia por su lado debe de desdensificarse para poder ser divina, que es lo que representan estos dos puntos. Ese desarrollo de las otras huestes o de otras humanidades que se desarrollan al paripasum de la mónada, que es la primordial en este Manvantara, o sea, la mónada divina que está en el triángulo blanco es la protagonista de la novela de este Manvantara. Ella es la protagonista. Sin embargo, hay humanidades alrededor en los diferentes globos, en los diferentes mundos que se van desarrollando y que forman parte de esto, de estos otros planos y que van evolucionando y que en un futuro Manvántaras de cadenas distantes, por supuesto, serán seres sintientes, conscientes del yo soy yo y del yo no soy. Para mientras, ellos solo evolucionan sin el concepto de la conciencia del yo, que nosotros sí tenemos y por ende ese es nuestro trabajo y eso es lo que está ejemplificando este macrocosmos.
envuelto en espiritualidad y materia. Entonces, todo esto es la clave para la tetractis de los pitagóricos. Es la unidad en la multiplicidad, el único manifestado, la idea que simboliza esta década. Década es un conjunto de 10, el uno, el 2, el 3 y el 4 que sumados pues dan 10. Esa es la clave de todos los pitagóricos, que se podría ejemplificar así como lo miramos. El número uno es la divinidad, el 2 la materia no consciente, y por eso no es divina, porque no es consciente. A eso le podríamos decir que le quita la divinidad, la falta de conciencia del yo. Por supuesto que tienen conciencia porque todo es consciente, todo es conciencia, y los grados de conciencia son vibración y todo está vibrando, así es que todo tiene conciencia y todo es conciencia, pero no autoconciencia. El 3, el triángulo, es la combinación de la mónada y la dúada, y esto es lo que forma la tríada fenomenal. Y por último, pues la tétrada sagrada o la tetractis. Esta es la fórmula de la perfección que a su vez es ilusión fenomenal. Y eso es perfecto. La década, la suma total, simboliza el cosmos con K. Y ahora resulta evidente por qué los herméticos emplearon dos triángulos enlazados para simbolizar espíritu y materia, el alfa y el omega, el del cosmos con K, simbolizando en todas las religiones y en todas partes las cosas visibles y lo invisible. Ahora, como se escribe en Isis sin velo también, el universo es la combinación de 1000 elementos y sin embargo la expresión de un solo elemento, el espíritu o absoluta armonía. Y todo este pensamiento es un caos para los sentidos humanos, pero es perfecto para el cosmos, para la razón del cosmos. Ahora los pitagóricos siguen y van más allá todavía. Ellos empiezan a tratar de incluir dentro de los seis, de las 6 puntas, el 5, porque tendría que haber una unión, una unificación, y HPV también lo logra unificar. Entonces, además de la década, los pitagóricos reverenciaban al 12, porque era la tetractis multiplicada por 4 o por 3, la trinidad o cuadrados perfectos. Por lo cual, siguiendo los pasos pitagóricos, se representa el 12 incluyendo el doble triángulo en el macrocosmos. Es decir, intentamos meter dentro de este macrocosmos una figura que se forme a la perfección y que incluye al hombre dentro de dentro de esta manifestación infinita, porque vive dentro de la manifestación infinita y es el protagonista de toda esta manifestación. Entonces tiene que estar dentro de ella, formando parte de algo trascendental. Entonces, siguiendo estos pasos, se incluye este doble triángulo a través del macrocosmos y entra la estrella dentro de el triángulo blanco, que a su vez es la estrella de 6 picos. Ahora, dividiendo las 12 letras de los ángulos, tenemos así estas, estas grandes cosas numerológicas que parecen un poco de confusión, pero es un poco simple. Ahorita vamos a ver por qué es simple. Los extremos, desde la A a la L, si se divide en 4 grupos, hay triadas o grupos de 3, una tetra que forman el dodecaedro, el polígono regular de los 12 lados que se está formando aquí. Y para esto, los pitagóricos lo simbolizaron con este cubo en tridimensión, pero para los antiguos caldeos, los magos caldeos, los cabalistas caldeos, para los de la Mesopotamia conquistados, significaban los 12 dioses mayores. Y esos 12 dioses mayores son el fuego, el sol, Soma, todos los seres vivientes, Vayu
aires o vientos del prana, de la vida, muerte, Shiva, que ya dijimos que no es muerte, sino más bien transformación, tierra, cielo, Agni, que es parte de la Trinidad védica, la primera, la original Trinidad, Aditya, que simboliza el hijo, la mente, y por último, el gran ciclo infinito que no puede detenerse, o los ciclos, esa es la L. Y para los cabalistas hebreos, ahora ya estudiados y con todas estas influencias, surgen los sefirot, que HPV le suma, dice, para que sumen 12 tendríamos que tenerle la cefira, ella le llama en el artículo la cefira, que es la luz divina, o la divina luz, como jefe de los sefirot, de la cual emanan las manifestaciones de la divinidad, que es Ein Sof. Ahora, Sholem, y yo lo voy a tomar más como lo que dijo Sholem, porque él no menciona la Sefira como la luz divina ni jefe de Sefirot, sino más bien menciona que la creación del universo es vista como autoemanación del Ein Sof a través de la luz divina, que le llama el Aur Ein Sof. Entonces, a este era al que se refería HPV cuando decía la divina luz, solo que ella le puso Sefira, pero aquí le vamos a poner Aur Ein Sof, que es el número 12 al final de cuentas. Y por supuesto que tenemos aquí a Chokmah, Keter, Binah, Gesed, Grua, Tiferet, Netesh, Hod, Yesod, y perdón por la pronunciación, Malkut y Aur Ein Sof. Y todos estos son los 12 puntos que forman este dodecaedro. Va más allá, pero eso es otra cosa más profunda todavía. Los 18 ángulos internos que están enumerados, más los 6 de dentro, que sería el 19, 20, 21, 22, 23 y 24, forman las potestades inmanifestadas, que para todos los ocultistas aparecen reflejadas en toda la manifestación. Y de ellas vamos a hablar más adelante para no quedarnos con duda. Sin embargo, aquí vi algo interesantísimo que menciona Paracelso al decir que el significado de todo esto, en palabras de él, era que el hombre es un microcosmos contenido en el interior del macrocosmos como un feto sostenido por sus tres principios, espíritus, principales espíritus en la matriz del universo. En otra versión, en otra traducción, encontré que decía como un microcosmos dentro del macrocosmos, como un feto que se aferra a sus tres espíritus principales en el vientre del universo. Tres principios. Y HPV dice, estos tres principios a los que se aferra, los que Paracelso cita tres principios y los cabalistas también, HPV dice, sí son tres, pero son dobles, tienen un duplicado. Y, por ejemplo, el uno, el espíritu de los elementos, sería el cuerpo terrenal, el terrestre, y el principio de la vida, el principio vital. El 2, el espíritu de las estrellas, esos tres espíritus. El segundo espíritu es el espíritu de las estrellas, que se vuelve el cuerpo sideral o cuerpo astral y quien controla es la voluntad, la transmutación del deseo, es decir, kama y cuerpo astral. Estos dos son el mismo espíritu de las estrellas. Transmutación de deseo a voluntad, por eso es voluntad el que controla al espíritu de las estrellas. Y por último, el tercer, el espíritu del mundo espiritual. Y válganos aquí la redundancia aparente. El animal o alma animal y las almas espirituales. Ese es el espíritu que tenemos doble, que sería manas y buddhi. El séptimo principio tiene un espíritu inmaterial, o casi, dice en otra versión, casi inmaterial.
No sé hasta qué punto iba esto de que es inmaterial y casi inmaterial. Hay algo ahí como para estudiar más a fondo. Y dice, es el divino Agoeides, es Atman, y está representado por el punto central que le corresponde al ombligo. Pues aquí tenemos las tres partes de los espíritus y el Agoeides que está simbolizado en el vientre, en el ombligo de este ser humano, representado dentro del macrocosmos, volviendo el microcosmos a todo. Y el séptimo principio, eh, inmaterial. Los ocultistas y los occidentales orientales ya no lo conciben dentro de la estrella, sino por encima de la cabeza de esta estrella de cinco puntas. Ahora, el autor al que HPV le respondió con este artículo habla de los cinco triángulos que se multiplican cinco veces, 5 por 5, 25 puntos, y dice, esos 25 elementos son los que constituyen al ser humano, y menciona los 25 elementos védicos. Y HPV le dice, ¿esto sería correcto? Esto yo le daría la razón si él entendiera que los elementos son como los elementos que estudian los cabalistas o como los ejemplifican. Y ellos dicen que son emanaciones de las 24 potestades divinas e inmanifestadas. Y ahí están las 24 emanaciones, las 24 potestades. Pero como son 25 y es obvio que lo que constituye el 25 es ese punto perfecto que está en el centro e inmaculado. Y no quiere entrar a discutir HPV por el valor relativo a las palabras elementos, ni quiere explicarle lo que es un elemento y una emanación, pero sí insiste en que el autor escribe que la figura del microcosmos es el signo de Brahma o la deificada energía creadora, o sea, el signo de Brahma, algo muy profundo. Lo que es una incongruencia, dice HPV. Al parecer, los herméticos están con más razón en este punto, puesto que esa energía creativa, esa figura, tiene una figura más poderosa que la estrella de cinco puntas, que es un pentagrama que solo simboliza en todo el libro cabalista los miembros cardinales del ser humano. HPV dice, no pertenece a la escuela cabalística occidental. Ella no pertenece. Los teósofos no pertenecemos a la escuela cabalística occidental. No somos discípulos ni seguidores fervientes, pues, de los cabalistas occidentales. Pero afirmamos que tienen razón en estos puntos. Los elementos, sean mentales o físicos, son vitales. Estos 24 elementos, como los 5 elementos groseros, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, o como los 5 órganos de acción o los 5 sentidos, todo en sí es elemental y es importante, pero todos son lo mismo. Incluso dice, menciona al código Nazareus, donde denominados en el libro, él lo denomina el libro cabalístico más cabalístico de los libros, donde se encuentran las simbologías de 7 de los principios constituyentes del hombre. Los 5 inferiores puramente materiales y los semimateriales, o 2 superiores que son inmateriales y espirituales, o espirituales. Y en todos los ejemplares del códex que ella tuvo a la mano, pongamos que fueran 2, se ven representadas en los 2 ilustraciones de los 5 rayos del universo emanando desde los 5 extremos del hombre, representado por las 5 puntas de la estrella. Pero son 7. Así es que el sexto forma el círculo que encierra ese pentagrama pitagórico, que encierra esos 5 elementos de los cabalistas, que encierran la estrella de 5
puntas con todo lo que representa el ser humano y que encierra todas las manifestaciones del universo que ahora se delegan al físico de la manifestación. Y el séptimo rayo aparece en la cabeza de este hombre afuera de la estrella de 5 puntas, pero dentro de la estrella de 6 puntas. Y al final, como otra digresión un poco más compleja que la anterior, si no es que fuese más, eh, las 24 huestes inmanifestadas, los seres celestiales, 24 poderes divinos no manifestados, los hijos, las potestades, inteligencias o dioses de los elementos con sus respectivos poderes o inteligencia. Estas son las alusiones a las 24 huestes. Se trata en toda la doctrina secreta de los hijos, cuando habla de los hijos, aparte que sean los hijos de la mente, aparte los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, habla de los hijos, que son las potestades, las inteligencias de los elementos. Aquí tenemos otra cita en donde dice, del resplandor de la luz del rayo de las eternas tinieblas, surge en el espacio las energías de los Dian Chohans, despertadas de nuevo, el uno del huevo, el 6 y el 5. Y esto es el número, otro número de Jehová, el 1065. Y después el 3.1416 de el diámetro del círculo. Las que hacen esa esvástica, esa suástica, que se mueve como energía eléctrica, simbolizando a Fohat, que moviliza a todos los elementos constructores, a los números, a los rupa, a los arrupa, a las fuerzas del hombre, a lo divino, y la suma total de esto es el hombre divino, que de lo cual emanan las formas, las chispas, los animales sagrados y los mensajeros de los sagrados padres, los pitris, dentro del Santo Cuatro, o sea, la Tetractis. Y esto es el ejército de la voz. La divina madre de los siete destellos que vienen a esa estrella de 5 puntas y que están sometidos, esos siete, y esto es maravilloso, esos 7 destellos están sometidos y son servidores del primero, del segundo y del tercero. ¿De qué? Del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo principio conjugado en uno solo, el ser consciente, humano y envuelto en la materia. Todos están al servicio del ser humano y que hoy son llamadas esferas, pues porque también es materia. Los triángulos, los cubos, las líneas, modeladores así sostienen a todo el universo. Y pues les sugiero para entendimiento y ahora con un poquito más de claridad y de profundidad la doctrina secreta en las estancias 1, 3, 4, en las locas que dicen ahí, 3, 11, 3, 4 y 1. El cuerpo septenario, todo tiene que ver con estas estrellas, pues las esferas del árbol de la vida, de la cábala, y la instrucción 2, instrucciones esotéricas del cuerpo septenario, para poder entender un poquito más. Así es que les agradezco mucho su atención y estoy abierto a algunos comentarios o agregaciones que pudieran tener o preguntas si quedó algo difuso. Muchas gracias, Carlos. Un gran trabajo, sin lugar a dudas. Las representaciones geométricas, las explicaciones, todos acordes con lo expuesto gráficamente, y desde luego que el orden, la organización, eh, eh, compaginaste el texto con la investigación extra o extraordinaria que tuviste que hacer dentro de todo este trabajo, pues citando otros textos que desde luego que en el artículo se mencionan, pero que tú los desarrollas magníficamente y bueno, pues es un brillante trabajo, solamente eh, que corresponde solamente a a una mente brillante como la tuya. Así es que muchas gracias, muchas gracias por tu exposición. Y ahora pues estamos ya en
en la sección de preguntas o de participación de los hermanos que deseen hacerlo. Adelante, por favor. A ver, Bermari, por favor. Gracias, hermano Enrique. Buenas noches. Pues en realidad yo quisiera primero que nada agradecer al hermano Enrique que ha convocado a Carlo para este trabajo que verdaderamente me pareció muy rico, pero tengo que ser honesta, muy complejo. Tengo que leer el artículo y he tomado nota de los referentes de Carlo para ampliar el tema y poder comprenderlo mucho mejor, pero pues solo agradecer y y pues agradecer y queda como reto pues realmente ocuparme yo personalmente del asunto, ¿no? Gracias, es todo. Gracias, Bermani. Gracias. Rosy. Mi querido Carlo, pues siempre nos dejas como los dentistas, con la boca abierta. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tremendo trabajo. Y pues no es nada más de ahorita, o sea, esto hay que verlo unas 4 veces, al menos yo, y estudiar bien, bien profundamente todo esto, porque es muy profundo, muy profundo. Bueno, me quedé un poquito atorada con la estrella de 5 puntas, pero yo creo que ahorita, el día de mañana, la voy a volver a repasar, porque esto es más bien de repaso y no aprendérselo de memoria, sino comprender internamente todo ese simbolismo. Pero eso sí, yo creo que, como dice Bermari, pues sí, muy profundo. En una sola ocasión no es vamos, no se puede aprender todo, pero te agradezco mucho, muy interesante. Siempre quise yo ver esa comparación bueno, no por saber que uno es más o menos, sino esa comparación como nos fuiste yendo de la mano, cada simbolismo de cada vibración, inclusive en cada rayita, cómo nos va explicando todo, cómo va emanando todo, ¿no? Maravilloso, mi querido Carlos. Te agradezco infinitamente. Una gran tarea, no nada más para ti, sino para los demás. Y por fortuna queda grabado, hay que repasarlo, hay que estudiarlo. Esto de la cábala, súper interesante. Yo me imagino que este señor del que nos hablaste, que fue un historiador que ya desencarnó. Pero bueno, pues yo creo que para mí en lo personal, la cábala hebrea es, la maestra Blavatsky lo decía, que era lo más supremo de la cuestión judía, ¿no? La sabiduría esotérica real y genuina es la cábala. Y más o menos tengo idea de la cábala, la estudié un tiempo, pero no, como que no fue lo mío por encimita, pero es verdaderamente extraordinario el árbol de la vida, el simbolismo que tiene, e inclusive la maestra Blavatsky hizo una como analogía con la doctrina secreta, como este árbol de la vida tiene tanta sabiduría y hay muchas cosas que definitivamente de la cábala pues coinciden, pero de manera matemática con la doctrina secreta. Y ahorita, bueno, pues nos pudiste llevar de la mano con estas analogías de la cábala. No, hombre, extraordinario. Inclusive me encantó lo que mencionó Paracelso, pero pues bueno, Paracelso creo que era filósofo, no recuerdo de dónde era, todo un sabio también de las cuestiones de los elementales. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues un trabajo magistral, mi querido Carlos. Un abrazo, Carlito, muy cariñoso y gracias por habernos compartido tanto conocimiento. Gracias, mi querido Carlito. A ti por haber escuchado y por participar siempre. Muy amable. Dices de que algunas personas utilizan, bueno, este símbolo de una manera egoísta. En realidad, pues yo creo que es más, aparte de eso, es ignorancia, porque la utilizan boca abajo, que representa que al diablo y pura tontería, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, sobre todo en el mundo cristiano, que no tiene ni la menor idea, pues arriba o hacia abajo es el diablo. Entonces, pues lamentablemente, pues no hay, aunque se les explique, no es que está de una manera que no es correcta la forma, inclusive yo supe que cuando la utilizan es de una forma que tiene que ver con la locura, ¿no? Boca abajo, pero cuando en realidad, pues la estrella tiene que ir, pues inclusive el hombre iluminado, ¿no? Representa también con la punta hacia arriba,
con simbología muy elevada, que no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Pero sí, efectivamente, la utilizan personas que trabajan con cuestiones oscuras y todo eso, pues boca abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo importante es saber de que pues es ignorancia y que lamentablemente la gente no se dice, escucha lo que dice uno y el otro, pero no investiga, ¿no? Entonces siempre yo les invito a esas personas a que lo investiguen, que se documenten, que lo aprendan y que, que sean buscadores, no se queden con eso, ¿no? Que luego por eso pues se malinterpreta todo, ¿no? Yo creo que de ahí viene tanta ignorancia de que muchos pues les da flojera y no investigan. Entonces, pues que empecemos a trabajar con eso para quitarnos tanta telaraña que no es correcta. Gracias. Gracias por ese comentario, Rosy. Y sí, definitivo que puede ser utilizado de diferentes formas. Y yo creo que no es que se le dé un uso que no sea el apropiado. Es más, se simboliza eso. Lo que pasa es que tenemos un mal concepto de cuando hablamos del diablo o de morir o de lo malo o de la maldad. O sea, el concepto en sí es el que está un poco errado de lo que es la realidad, pero la simbología que eso encierra, pues es eso. Es decir, la materia que nos separa del espíritu, pues podría ser maldad, podría ser el mal, podría ser el diablo, porque nos está separando de algo que es divino. Sin embargo, todo es divino, puesto que es parte de la representación de la naturaleza y la unidad de la vida nos dice que cada quien tiene su momento y su estado y su espacio. Entonces, más que ignorancia de los que utilizan el símbolo, es el egoísmo que se traduce en el conocimiento de los símbolos. Eso. Lo que yo quiero decir con respecto a la estrella, la pentalfa o estrella, o el pentalfa o Ajá. estrella de 5 puntos. En realidad, como dice Eliphas Levi en su libro de Dogma y Ritual de Alta Magia, Ujú. es utilizada de acuerdo al mago oscuro o mago blanco. El mago negro la usa poniendo la cabeza porque lo de arriba es la cabeza, los brazos y las piernas nuestras, ¿no? Como la simboliza. La pusiste tú ahí en tu cuadro muy bien puesta. Entonces, el mago oscuro la usa con la cabeza hacia abajo porque él busca un resultado y de acuerdo a ese resultado tiene que usarla. El mago blanco, si va a hacer un trabajo mágico, la usa como debe ser, con la cabeza o el vértice hacia arriba. Entonces, como en todo existe el bien y digamos el mal, entre comillas, o como dijeron ustedes egoístamente, pues así lo usa, ¿verdad? Eso es. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo incluso la colocamos, porque hay personas que la compran como baratija en un mercado callejero y como no saben, la compran y no se fijan y empiezan a usarla, a ponerla en su cuerpo y no sabiendo qué clase de energías les está llegando. Entonces, tu trabajo ha sido excelente y nos abre un cúmulo de investigación y un cúmulo de conocimiento también, que es lo que buscamos, ¿no? Todos. Muchas gracias, Carlos. Felicidades, felicitaciones. Y gracias, Enrique, también por escoger a este caballero que nos da unas conferencias buenísimas. Gracias, Carlos. Gracias, Ángela. Gracias, Muy Ángela. bella tus palabras, muy fina. Enrique Gracias. Choi. Sí, quería hacer una pregunta en relación, digamos, a la Kabbalah. En la Kabbalah, digamos, en la representación del árbol de la vida, había que tener un conocimiento de tres cosas, digamos, ¿no? La columna del rigor, que está asociado, digamos,
al conocimiento de las céfiras que están alineadas en esa columna, ¿no? En la columna de la misericordia, o más misericordia, digamos, había otra realidad, digamos, ¿no? Pero lo más importante, digamos, era el conocimiento de la columna del medio, o de la mansedumbre, que está asociado, digamos, a los céfiras, digamos, que representan ya la parte más íntima relacionado a la conciencia última, ¿no? Y estoy hablando del anciano y del principio de Ein Sof, ¿no? Entonces, quería saber, mire, y fíjense que en la representación del árbol de la vida hay 10 céfiras, pero en realidad son 12. Hay 12 céfiras en total, ¿no? Son 2 ocultas. El Da'at, que es el principio, digamos, de un conocimiento, digamos, secreto, que le llamaban, el nombre en hebreo es Da'at, otros le dicen que es la voluntad divina, ¿no? Y uno que es el Ein Sof, ¿no? El principio supremo, ¿no? Que es equivalente al para Brahman, del cual no se puede decir nada, ¿no? Entonces, al ser 12, y miren, fíjense que en la Biblia, en los últimos capítulos del Apocalipsis, hay, habla de los salvos y que son 12,000. ¿Qué quiere decir esto, no? Eran 12 tribus y 12,000, que solamente van a lograr la autorrealización, aquellos yivas que escalen hasta ese principio del Ein Sof, ¿no? O sea, no es que, digamos, y hay otro verso, ¿no? Que después de todos los acontecimientos en el Apocalipsis, ve hay un palacio con 12 gemas preciosas, y nuevamente hace alusión a los 12 céfiras de una manera metafórica, ¿no? Simbólica. Yo le quería preguntar a Carlos si ese es el destino del Jiva, ¿no? Conocer hasta el principio supremo, ¿no? Eso que es inobjetivable, ¿no? Supremo. El principio para Brahma, ¿no? Que en Cábala le llaman el Ein Sof. Eso que es mi pregunta. Sí. Eso. Sí tenemos dentro de la representación de este macrocosmos ese Ein Sof en... perdón, vamos a ver. En la parte del cenit de la estrella de 6 puntas. Sí, ese es el fin del microcosmos, de la mónada que se está manifestando. El fin es poder encontrar ese puente antacarana entre el punto central que está en el ombligo del hombre que se significa en la estrella de 5 puntas para lograr llegar hasta el Ein Sof, separando los pies de la materia a los que está tocando con la punta de los dedos y separándose de todos los principios que los tiene que tener como una parte de vehicular, es una forma de manifestación dentro de estos planos y debe de pasar a través de los 7 planos que rodean al hombre hasta llegar a este principio supremo que está por arriba de las sefiras, de los sefirots, como tú bien lo decías, porque está afuera. Yo creo que aquí están las sefiras y Ein Sof no aparece por acá porque está por afuera está por aquí en oscuro, en negrito. Esta manifestación es inmanifestada porque tiene y no tiene rostro. Este Ein Sof, que hacia donde vamos después de pasar por todos los planos de la Cábala, después de pasar por todos estos retos existenciales, por decirlo de una manera burda, va a aparecer ese Ein Sof. Ahora, el 12avo, que sería esa energía que es la que se manifiesta en cada uno de estos círculos, tampoco está dentro del árbol sefirotal, porque eso es energía pura, la energía, la luz divina que está y habita en cada uno de nosotros, y por ende tenemos que devolverla, y ese es el puente que nos está guiando hacia la última manifestación de nuestro camino. Por supuesto, largo camino, no es de para mañana en la mañana,
pero es un largo camino hacia esa purificación de todos nuestros sentidos, de todos nuestros cuerpos, de todos nuestros planos. Por supuesto está aquí el entendimiento entre Chogma y Binah, que es el conocimiento puro para poder llegar de una manera un poco más eficiente. Entonces, sí, a tu pregunta, definitivamente, ese es el fin del ser, del ser en sí. Y es importante, fíjense que los estudiantes, así como lo decía en yo creo que era en el tomo 3, decía que es importante que todos nos identifiquemos con la armonía que hay entre estos dos símbolos. Ya sea en este estudio estamos con las estrellas de 6 y de 5, pero también con los 7 cuerpos que forman al ser humano, es decir, con todos los triángulos, con el triángulo doble, con esas esfiras, con ese Ein Sof, con ese absoluto al que tenemos que llegar, porque tenemos herramientas dentro de la estrella de 5 puntas, herramientas que sirven para transmutar, trascender y liberarnos, dominar a fondo todas esas correspondencias entre el triángulo de doble y la estrella simbolizando al físico, al ser humano, y todos los principios que igual se generan en la naturaleza y el cosmos con K. Es decir, todo eso tiene que tener un simbolismo dentro de nosotros. Y eso es lo que le damos a los talismanes, ese simbolismo, ese conocimiento que nosotros está solo en intuición, lo podemos utilizar para vocación, de la intuición a la vocación a través de un talismán, pero no es porque genere la energía el talismán en sí, sino nosotros estamos dándole el poder a esas ejemplificaciones del universo, porque es la ignorancia realmente la que lleva a que la ciencia nos ciegue, nos cegue, o cómo se dice, perdón, eh, al decir y al negar los principios espirituales del hombre y los poderes divinos que habitan en él por ignorancia de todas estas fuerzas. ¿Y qué poderes divinos, qué poderes podemos mencionar? Porque podrían decir, ay, como que qué poderes tiene el ser humano. Pues el poder más importante, el más trascendental y el que nos lleva hacia la Ein Sof, y es el poder de la voluntad. Gracias, Carlos. Gracias, Enrique. Muy bien. Pues yo, en este caso, creo que es muy válido ser reiterativo y felicitarte por este excelente trabajo, querido Carlos, y agradecerte tu colaboración generosa, como siempre, para compartirnos. Eh, Esto que pues, son peticiones que les hacemos a quienes tienen la oportunidad de clarificarnos las ideas expresadas en los artículos de la señora Blavatsky, y que pues en esta ocasión sí, desde que lo hicimos la invitación, sabíamos que era un trabajo digamos enorme, y con los agregados que tú le haces, pues bueno, todo se hace más sencillo, ¿no? Porque es un artículo, bueno, que tiene muchas aristas, pero que tú las has sabido abordar, digamos, bien para darnos claridad en todo lo que expone la señora Blavatsky. Y con todas las referencias, todo el trabajo que hiciste, verdaderamente titánico, yo creo. Pero bueno, para quien tiene la facilidad, no digo que no le cueste trabajo, pero es más fácil para quien tiene un entendimiento tan claro acerca de las ideas de la señora Blavatsky sobre este tema, precisamente. Así es que muy agradecido contigo, Carlos, por esta colaboración. Así que con esto nos despedimos, deseándoles un descanso reparador y desde luego reiteradamente, gracias, Carlos. Gracias por tu trabajo. A ustedes muy amables, muy finos, y se hace con todo el amor para compartir lo poco que uno va conociendo para que esto Lo siga sabemos. moviéndose. Adelante, Connie.
Pues mi gran reconocimiento al hermano Carlos por su gran trabajo que llevó a cabo y un tema complejo, pero que lo supo manejar muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los hermanos que hacen posible estos trabajos. Gracias. Gracias a ti, Connie, por tu participación siempre valiosa.